Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos abra el entendimiento. Una vez más, vamos a abrir las escrituras y veníamos hablando acerca de los fundamentos. Y dentro de los fundamentos veníamos hablando también acerca de que los fundamentos, la doctrina, son claves y elementales en la vida cristiana. Y los dones precisamente son una parte fundamental. Hoy más que nunca, por ejemplo, creo con todo mi corazón que son necesarios en medio de las circunstancias adversas, en medio de cualquier circunstancia. Yo creo con todo mi corazón en un Dios sobrenatural. Yo creo con todo mi corazón que la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre impondrán las manos y los enfermos sanarán. Dios, dice su palabra, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces yo creo con todo mi corazón que la palabra de Dios es firme y que la palabra de Dios nos habla acerca de que nosotros, como hijos de Dios, hay una parte que me gusta porque dice que la creación, dice, la creación a una gime por la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo con todo mi corazón que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de ser sobrenatural. Debemos de caminar nosotros en la sobrenaturalidad de Dios. Por eso es tan importante cuando tratamos los dones. No es algo del pasado, es algo actual, es algo que necesitamos hoy. No en el cielo. En el cielo no vamos a necesitar milagros, sanidades. Los vamos a necesitar aquí. Y cada uno de nosotros, conforme al don. Por eso me gusta cuando dice la palabra: ¿qué hay pues, hermanos? Oiga, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Y cuando nos reunimos, ¿qué hay? Hay una palabra, un consuelo, una profecía, una palabra de Dios. Entonces los dones son claves e importantes. Por eso en esta mañana yo quiero continuar y voy a compartir con usted en esta hora con el seguimiento que tenemos. Y vamos a ver precisamente ahora a entrar en los dones de inspiración, ¿sí? Los dones de inspiración. Y los dones de inspiración son muy importantes. ¿Por qué? Porque los primeros, estos eran elementales porque eran de revelación. Los primeros 3 dones que vimos eran de revelación. Ahora vienen los dones de inspiración. Esto quiere decir que va a ser una inspiración que el Señor te va a dar, me va a dar. Y dice la palabra que dentro de los dones de inspiración los dividimos nosotros en 3 segmentos: dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Pero lo que vamos a ver en esta hora es los dones de inspiración. Y los dones de inspiración, dice, la palabra viene de la raíz genos, que tiene acepción como familias, tipos o clases. En Isaías 28:10, en la versión de Jerusalén, decía que el Señor hablaría a su pueblo en una lengua diferente. Isaías 28:10 dice que él iba a hablar en otras lenguas. Y en la versión de Jerusalén, precisamente aparecen esas lenguas. No están en español, sino que pusieron una lengua extraña. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay género de lenguas. Y cuando nosotros hablamos de los géneros de lenguas, dice la palabra que en Hechos 2 dice que los discípulos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas.
En 1 Corintios 14, 27, 28, leemos que se puede dar un mensaje a la congregación en un don de lenguas, siempre que haya intérprete para edificar a los que escuchan. De lo contrario, las lenguas deben de ser para edificación personal. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme comentarles. Cuando nosotros hablamos de las lenguas, nosotros vimos que el bautismo del Espíritu Santo, precisamente, el bautismo del Espíritu Santo dice que nos da las lenguas son como una señal de que nosotros hemos sido bautizados. Pero también las lenguas son un don, son una manifestación, pero también las lenguas son un don. Y las lenguas como don, nosotros tenemos que ver que es una evidencia y que también el hablar en lenguas es clave y es vital, porque las lenguas es el lenguaje, podríamos decir, del Espíritu, y que el Espíritu, a través de las lenguas, Él lo que va a hacer es definitivamente hablarnos a través de ellas. Y cuando yo veo precisamente la importancia que lleva que nosotros podamos tener la palabra de Dios en toda su magnitud, veíamos que las lenguas son una señal, ¿sí? Pero también pueden, a través de las lenguas, dar un mensaje. Usar el Señor las lenguas para dar un mensaje. Cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, era la iglesia de Corinto una iglesia muy sobrenatural. Todos hablaban en lenguas. Y cuando nosotros entendemos bien por qué es importante el hablar en lenguas, y cuando yo veo, por ejemplo, la palabra, voy a irme a la escritura para que la podamos ver, y cuando yo puedo ver la palabra, dice en 1 Corintios 14, vea qué importante, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ve qué importante. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero cuando yo veo que dice que el hablar en lenguas me edifica, el que habla en lengua extraña, dice, se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la citarra? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para mí,
Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación en la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida a Dios en oración interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Vea qué importante. Hace la observación de la importancia que tiene definitivamente de que nosotros podamos en un momento estar claros. Y quiero enfatizar un poquito esto. Cuando yo hablo de las lenguas, hay unas lenguas que son confirmación, que son evidencia de que yo he sido bautizado en el Espíritu Santo. Lo que leímos decía de que yo oraré con mi entendimiento, pero también oraré con el Espíritu. Aquí estamos hablando de que hay unas lenguas que tú y yo hablamos normalmente, que debemos de estar hablando normalmente, que debemos de orar con nuestro entendimiento, pero que también debemos de orar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice una parte en Romanos, dice, no sabemos cómo hemos de pedir, pero el Espíritu que está en nosotros dice que Él con sonidos indecibles, dice que Él se comunica con Dios. El lenguaje que el diablo no puede descifrar es el de las lenguas. Quiero dejar claro esto. Vamos a ver. Las lenguas son la evidencia de que tú estás bautizado en el Espíritu Santo. Estas lenguas son personales, ¿sí? Las hablas cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás alabando al Señor y cuando tú en un momento estás en la intimidad con Dios. Cuando tú hablas en lengua, y el apóstol Pablo decía, yo hablo más lenguas que vosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú te tomas el hábito de poder orar en lenguas, óyeme bien, yo siento, por ejemplo, que a veces nosotros podemos orar con nuestra mente, pero cuando oramos con el Espíritu, la oración en lenguas es más eficaz y más perfecta. Es más, dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Bueno, ahora, entonces hay lenguas personales para tu uso diario, pero cuando está hablando del don de lenguas, en 1 Corintios, está hablando no de la evidencia normal, sino que está hablando de un don que se va a ejecutar en la congregación como un testimonio de lo que el Señor dijo cuando estaba en Isaías. En otras lenguas le hablaré. Cuando vemos Pentecostés, las lenguas vinieron a ser una señal de lo que el Señor les había dicho a ellos. Él les había dicho de que en otras lenguas les iba a hablar, y en Pentecostés eso se evidencia. Esas son las lenguas normales, evidencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las lenguas que como fruto de un don, recordémonos que son 9 dones? Entonces, cuando hablo del don de lenguas, quiere decir, lo voy a dejar así, estamos todos juntos, reunidos, y estamos alabando, bendiciendo al Señor, adorándole.
Generalmente los dones se manifiestan cuando estamos reunidos. Hay dones, y la mayoría de dones, cada vez que nosotros nos reunimos, los dones se deberían activar, los 9 dones en nuestra vida, porque estamos reunidos. Y cuando estamos reunidos, alguien va a venir y va a comenzar, y shamaka, tarambaka, taramazo, y va a comenzar, va a estar, digamos, yo estoy adorando en lenguas, porque dice, yo cantaré con mi espíritu, cantaré también, dice, con mi entendimiento. Entonces, cuando yo estoy adorando a Dios, y estamos en la congregación, y todos estamos normalmente, todos adorando, de repente, alguien, el Espíritu Santo le toma, y cuando el Espíritu Santo le toma, entonces levanta la voz, sobresale de esta, por ejemplo, estoy aquí, y aquí estoy en una media, y cuando alguien, el don de lenguas, todos estamos hablando en lenguas, y alguien es usado en el don de lenguas, sobresale, como este dedo, levanta la voz y comienza a dar un mensaje en lenguas inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y esta persona comienza a dar el mensaje, levanta su voz más de lo natural, porque la unción del Espíritu Santo, en ese momento está actuando el don de lenguas, sale y comienza a dar un mensaje en lenguas. Esta es la diferencia. Quiero dejarlo claro. Cuando yo estoy en mi casa, cuando yo estoy en mi vida personal, yo hablo en lenguas. Cuando yo oro, hablo en lenguas. Cuando estoy en la congregación, estamos adorando, hablamos en lenguas. Pero de repente alguien se levanta y comienza a alzar la voz y comienza sobre todas las personas. Entonces, esto es a lo que nos referimos del género de lenguas. Ahora, cuando eso pasa, que hay otro don, y el otro don que también le sigue es precisamente este don, es el don de la interpretación de lenguas, ¿sí? Dice, es la interpretación por el Espíritu. Oye, es la interpretación por el Espíritu de un mensaje dado antes en un don de lenguas. La Biblia dice que el que habla en lenguas debe pedir a Dios poder interpretarlas. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo me doy cuenta de que adicionalmente al hablar en lenguas que tengo normal, adicionalmente cada vez que yo vengo y estamos reunidos, el Señor me comienza a usar en mensaje en lenguas. Y comienzo, y comienzo a hablar y salgo y siento la unción del Espíritu Santo, que el Señor me está dando un mensaje en lenguas, como don, ¿sí? En ese momento, cuando yo me estoy dando cuenta que me estoy saliendo de la media, ¿sí? Estoy orando, yo normalmente hablo en lenguas, normalmente estoy hablando en lenguas, pero llega un momento en que me salgo de lo normal. Cuando me salgo de lo normal, y entonces se queda la congregación abajo, y yo comienzo a hablar fuertemente por el Espíritu Santo, con un mensaje en lenguas, entonces ya en ese momento, yo estoy poniendo en actividad un don del Espíritu Santo, que es el don de lenguas a través de un mensaje, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel estaba precisamente reunidos allá en el día de Pentecostés, dice que estaban reunidos y dice que habían gente de todas partes. Ellos comenzaron a hablar en lenguas y dice que ellos se asustaron de ver que cuando ellos oyeron en el lugar, comenzaron a hablar en lenguas, pero había en ese momento gente de todas partes. Y dice que habían gentes de Costa Rica, gentes de la China, gentes de Italia, gentes de un montón de lugares. Y dice que ellos
les oían hablar las maravillas de Dios. ¿Ve qué importante? Les oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Ellos dijeron, ¿y esto? Si estos son judíos 100% de aquí, nunca han salido de aquí y nosotros les estamos oyendo en nuestro propio idioma, que tuvimos que aprender allá donde vivíamos. Si eran un americano, pues estaba hablando inglés, pero ellos estaban conscientes que en el momento en el que estaban, no estaban ellos en un lugar donde hubieran aprendido a hablar inglés, chino, lo que tú quieras. Pero esto es importante. Entonces, el don de lenguas es un mensaje que el Señor, a través del Espíritu Santo, le da a una persona para que la persona sobresalga sobrenaturalmente. Amén. Eso es muy importante. Bueno, entonces, el que tiene este don, y se está dando cuenta que tiene este don, que se está saliendo de la media normal, todos estamos adorando en lenguas, pero de repente por el Espíritu Santo, bajo la unción, levanto mi voz y comienzo a hablar en lenguas. Este es su mensaje en lenguas. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Entonces sigue la interpretación en lenguas. Entonces viene una persona y está dentro de la congregación, se levanta alguien y comienza ese alguien a hablar en lenguas. Inmediatamente dentro del pueblo, recibe otra persona, otro don, y es el de la interpretación de lenguas. Está oyendo el mensaje y cuando éste está hablando en lenguas, de repente el que tiene la interpretación sale y dice, así dice el Señor, todo lo que el Señor quiera decir en un mensaje, lo va él a, si quieres, a interpretar. Está la lengua, el mensaje de lenguas, y está en un momento la interpretación. Los dos dones se activan. Está la congregación, estamos hablando en lenguas, y en un momento se sobresale el don de lenguas. Inmediatamente el Señor activa en otra persona la interpretación, y mientras él está dando el mensaje en lenguas, otra persona lo está recibiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que si estamos aquí, todos hablando en lenguas, y de repente alguien sobresale con un mensaje en lenguas, y resulta que dio el mensaje en lenguas, pero resulta que nadie recibió el don de la interpretación en lenguas. Entonces le dice a este le dice, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que hacer, si Dios me está dando un mensaje en lenguas, yo primero debo de pedirle a Dios que Dios me permita, y no solamente dar el mensaje, sino que también lo pueda interpretar. Por eso dice exactamente donde estábamos leyendo en las Escrituras, dice claramente que le oremos al Señor. Y vamos a verlo, está en 1 Corintios, te lo voy a poner para que lo veas y que podamos tener ya un poquito más de claridad. Y vemos que dice aquí, por lo cual el que habla en lengua extraña como don, pida en oración poder interpretarla. ¿Sí? Pida en oración el poder interpretarla. Si yo estoy hablando entonces en lengua y Dios me está dando un don, fíjate qué importante, por favor, tienes que diferenciar entre las lenguas que tienes cotidianas del Espíritu Santo de Dios y las lenguas como don que van a sobresalir con un mensaje de parte de Dios para alguna persona. Eso tienes que tenerlo claro. Porque entonces vas a decir, entonces si yo no tengo interpretación, no hablo en lenguas. Momento. Tenemos que tener las lenguas, si te lo voy a poner de esta manera, las lenguas caseras, ¿sí? Las lenguas normales del creyente, como algo que tú debes de tener siempre. Tú siempre debes de tener las lenguas como una inspiración propia en ti mismo, como una evidencia de que tienes el Espíritu Santo. Eso es una evidencia que cuando tú a veces no sabes cómo orar, no sabes cómo pedir, yo a veces no sé cómo pedir por una situación, lo que comienzo a hacer es hablar mis lenguas, no sé cómo orar, pero yo tengo fe
de que a través de las lenguas el Señor va a perfeccionar la oración. Por ejemplo, en una necesidad específica, yo no sé a veces cómo orar, cómo pedirle, me piden oración y yo digo, nuevamente, ¿qué hago? Entonces comienzo a orar en lenguas, pero ojo, este no es el don, ¿sí? Esta es la evidencia del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es de que yo hablo en lenguas, pero otra es el dar mensajes en lenguas en la congregación. Este sí requiere que nosotros le pidamos a Dios que nos dé la interpretación. Si yo estoy en un lugar y me doy cuenta que comienza el Señor a usarme y yo no le pido a Dios y no hay interpretación, entonces es mejor que me calle. ¿Por qué? Porque cuando eso, entonces ahí es donde dice la palabra. Ve qué importante. Ahí es donde dice la palabra que viene el otro don. ¿Y cuál es el otro don? El otro don es sencillamente, y esto lo vamos a ver en esta hora de una vez, el otro don que le sigue de inspiración es el don de profecía. ¿Sí? El don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Dice, es un mensaje para la congregación en forma entendible para todos los oyentes. La Biblia dice en 1 Corintios 14, del 1 al 5, que debemos procurar los dones espirituales, sobre todo el de la profecía, porque éste edifica a la iglesia. Los cristianos que tienen el don de profecía no necesariamente tienen un ministerio profético. Son vasos usados por el Espíritu Santo con una unción de profecía para la edificación, consolación y exhortación del cuerpo de Cristo. No debe contradecir las Escrituras y debe de ejercitarse según la medida de fe. Vamos a ver. Son 3 dones de inspiración. Los 3 dones de inspiración son, ahora, dar mensajes en lenguas, la interpretación, ¿sí? Y el tercero es el de la profecía. El de la profecía, fíjate qué importante. Si una persona se levanta en la congregación con un mensaje en lenguas, debe de haber otra persona que el Espíritu use para interpretar esas lenguas. Pero dice que adicionalmente hay otro tercer don, y es el don de la profecía. La profecía como don es el momento en el cual todos estamos en una reunión y de repente este don viene y sale dentro de la normalidad. Estamos normales todos adorando al Señor. Normalmente, mi experiencia como pastor y en la vida cristiana, todos estos años que tengo de bregar, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo hago para que el pueblo pueda tener una claridad en cuanto a los dones y cuál es el momento preciso? Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, en el Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Fíjate, mi copa está rebosando. Entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, cuando mi copa está rebosando, cuando por el Espíritu Santo yo estoy en un momento, ¿sí? Vengo por el Espíritu, y cuando por el Espíritu estoy en mi mejor momento espiritual, estoy metido completamente con el Señor, estoy hablando ya no en un idioma español, sino que ya me metí, ya estoy hablando verdaderamente en una dimensión espiritual y mi copa está rebosando, estoy lleno completamente del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está fluyendo en mí, en ese momento
es cuando los dones deben de usarse. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber que los dones del Espíritu Santo se van a mover en nosotros cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Cuando tú estás en una efervescencia, estás alabando, estás bendiciendo, tienes una vida devocional, y eso hace que inmediatamente tú te das cuenta que algo sobrenatural. Yo me recuerdo cuando yo comenzaba a enseñar sobre los dones, y yo no, primero yo no enseñaba sobre el Espíritu Santo porque yo no tenía el Espíritu Santo. Entonces tuve que empezar a decirle, por favor, Señor, te suplico, por favor, Señor, que yo necesito que tú me des el Espíritu Santo, por favor, es la promesa, es esto que tú pediste. Y cuando el Señor, después de orar, y hermano, y oraba, y no me daba nada el Señor, y le oraba mejor por otras personas, Señor, mejor bendice a aquel hermano, bendice a aquella hermana, y les daba, y yo decía, santo Dios, y yo no. Entonces, cuando el Señor me dio precisamente el bautismo del Espíritu Santo, después de una agónica y larga agonía de que no lo recibía, y yo sabía que había algo más, pero yo no lo tenía. Entonces lo que hizo fue crearme esa necesidad, y cuando comencé en esa necesidad le comencé a clamar al Señor. Cuando comencé a hablar en lenguas, porque cuando el Espíritu Santo viene, la primera experiencia, yo nunca me olvido que yo estaba arrodillado. Yo estaba arrodillado alabando al Señor y alabando al Señor, adorando al Señor, y de repente comencé a sentir una fuerza dentro de mí, comencé a sentir algo sobrenatural, comencé a temblar, me comenzaron a temblar las manos, pero no solo las manos, hermano, yo estaba arrodillado, comencé a temblar arrodillado, y comencé a sentir arrodillado que de repente algo especial, como un fuego que bajó sobre mí en ese momento. Y cuando baja el fuego y mi lengua se suena, algo sentí mi lengua y comencé a hablar en lenguas. Y en ese momento dije, ya Dios ya me lo dio. Cuando ya el Señor me da el bautismo del Espíritu Santo, me vuelvo entonces a los dones del Espíritu Santo y le digo, Señor, ya tengo el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, Señor, por favor, dame el don de lenguas. Y el Señor me comenzó a enseñar y a mostrar. Y el Señor le digo, Señor, ¿cómo puedo yo saber, Señor, cuando yo estoy dentro de toda la congregación, Señor, y tú me das, Señor, un mensaje, Señor, en lenguas? El Señor me dijo, cuando tu copa esté rebosando, en ese momento el don va a salir, va a fluir el don automáticamente. Y entonces comencé a hablar en lenguas y a profetizar en lenguas. Pero resultó que después nadie interpretaba. Entonces comencé a decirle, Señor, pero ¿y ahora? Señor, por favor, ¿cómo hago para enseñarle al pueblo? Ahora, Señor, ya yo sé que va a venir esa sobrenaturalidad. Ahora, Señor, ¿cómo hago para saber y discernir cuándo es el momento? Y me recuerdo cuando el Señor me dijo claramente en mi espíritu, me dijo, lo mismo, va a venir un momento, estás efervesciente, estás en el espíritu, estás en la plenitud, tu copa está rebosando, y cuando tu copa está rebosando, yo voy a poner y voy a abrir tu oído, y vas a oír lo que la otra persona está diciendo, y lo vas a entender. Ay, Señor, yo digo, santo Dios, así de fácil, sí, lo vas a entender en ese momento. Entonces ya comencé y el Señor comenzó a hablar en mí. Pero ahora le decía, Señor, ¿y ahora cómo opera, Señor, la profecía? Por favor, Señor, enséñame. Enséñame, Señor, yo tengo que enseñarle a otros. Yo no puedo enseñarle a otros lo que yo no sé. Voy a repetir. Yo no puedo enseñarle a otros lo que yo no sé, lo que yo no he experimentado. Y le dije, Señor, por favor, ahora ¿cómo se profetiza? No sé, Señor. Tu palabra dice, Señor, que le pida al Señor. Y ve qué importante, fíjate qué importante. Cuando yo veo la palabra y yo veo las escrituras, y dice precisamente la escritura que el que habla, el que tenga, y vamos a ir a la Biblia para que lo veamos. Fíjate que dice, aquí está, en el 13, pero el que habla en lenguas pida a Dios, ¿sí?
Pida a Dios en oración poderlas interpretarlas, ¿verdad? Tengo las lenguas, le voy a pedir al Señor que me dé la interpretación, pero arriba estaba hablando acerca de la necesidad de que yo también puedo venir ahora, y ve qué importante, vamos a subir arriba, un poquitito arriba, y dice aquí está, dice, ¿qué dice? Vamos a ver dónde está, vamos a ver, aquí está, dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo, el que profeticéis, ¿sí? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Esa es la parte espiritual. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza, ¿sí? El que profetiza, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Voy a repetir. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Ojo, edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Cuando vemos que la profecía, como un don, se va a mover en 3 áreas: edificación, consolación, exhortación. ¿Sí? Cuando este don está actuando proféticamente, el Señor va a dar una palabra de edificación, ¿sí? Una palabra de aliento, una palabra de consolación que va a consolar a alguien, una exhortación, pero ojo, no una exhortación, yo quiero estar claro de eso. Una cosa es, yo y tú y todos los creyentes podemos dar una palabra de edificación a alguien, podemos darle una palabra de consolación a alguien y podemos darle una exhortación a alguien. Normalmente nosotros lo podemos hacer en nuestros sentimientos, pero cuando es por un don del Espíritu Santo, y esto es importante, cuando es por un don del Espíritu Santo, se va a salir una persona, y ve qué importante, y profetizar es sencillamente hablar de parte de Dios. Fíjate que vimos en los primeros dones de revelación, el don de ciencia, ¿sí? El don, la palabra de sabiduría, ¿sí? Palabra de sabiduría, don de ciencia, discernimiento de espíritus, ¿sí? Ahora, resulta que hay un don adicional que es el de la profecía, ¿sí? Y la profecía va a cumplir ciertos parámetros especiales. Recuerda, la palabra de sabiduría era una palabra de Dios sobre un acontecimiento en el futuro. Por ejemplo, Agabo, así dice el Señor, dentro de poco va a venir es una palabra de sabiduría. Pero adicionalmente resulta que viene la profecía. La profecía de la que está hablando el apóstol Pablo y que está diciendo, sobre todo que profeticéis, es recibir a través del Espíritu Santo el don de profecía. ¿Sí? Cuando hablo del don de profecía, hablar de parte de Dios en español al 100%, ¿sí? Porque hablamos español, si fuera americano al inglés, pero al español al 100%. Viene una palabra de profecía, viene el don de profecía, ¿sí? Que normalmente el don de profecía es un don nativo, estático si quieres, en el ministerio profético. Y aquí hay mucho que ver, porque han habido muchas confusiones, porque resulta que una cosa es el don de profecía y otra cosa es el ministerio profético. Voy a ver. Una cosa es que Dios me utilice
en un don de profecía. Y otra cosa es que yo tenga un ministerio profético. El ministerio profético es parte de los 5 ministerios. Mientras que el don de profecías es un don que se activa cuando estoy en la efervescencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me usa. Cuando estoy en la plenitud, el Espíritu Santo fluye, me utiliza en profecía, pero ojo, tiene sus parámetros. Edificación, consolación, ¿sí? Edificación, consolación y exhortación, ¿sí? Y exhortación, nada más dentro de estos 3 parámetros. Pero yo puedo decirle, mire hermano, que Dios le bendiga, pero otra cosa es que el Señor venga y a través de un don, en un momento el Señor te da una palabra y tú sientes esa palabra del Señor directa, del Espíritu Santo de Dios a tu vida. Ahí es donde el don de profecía es un don, y ese don te da una palabra para edificación, para consolación o para exhortación. 3 fundamentos básicos, ¿sí? Si en la profecía alguien me dijo, y comenzó, te lo voy a poner. Una oportunidad había una persona y comenzó a profetizar, y él se levantó y él comenzó a decir que había una persona que estaba mal y que el Señor la iba a cortar. Yo inmediatamente, cuando oí esto, me acerqué a él y le callé. Le dije, disculpe, baje la voz. Y él me decía, es que el Señor me está revelando. Un momento, baje la voz. Si el Señor le está revelando algo de algún miembro de esta congregación, usted debe de saber que en la congregación hay un pastor, ¿sí? Ese es el peligro cuando los profetas en un momento no tienen el orden correcto de Dios, ni las personas que comienzan a profetizar a veces no están profetizando, están dando una palabra, tienen una palabra de ciencia, hay cosas que debe de saberla la cabeza. ¿Por qué? Porque este viene y sencillamente quería decirle a la persona que el Señor decía que lo iba a cortar. Yo le digo, vea, hagamos las cosas en orden. Yo le he dado un don, pero usted debe de saber que cuando está en una congregación debe de haber un orden, y el orden es la cabeza, los pastores de la iglesia. Si usted está recibiendo algo de una persona, lo correcto es que usted venga y me lo diga a mí. Que usted venga y me dice, mire hermano, fíjese que el Señor me mostró a fulano y a sultano haciendo esto. Ok. Si yo siento la libertad y veo que es buena vía, digo, bueno, vaya, si es una buena palabra, vaya. Pero si es una palabra que no es buena, entonces vengo yo como pastor y digo, ok, usted cumple una función, ya Dios le reveló algo, usted me lo dio a mí, ahora yo como pastor voy a ir con la persona y le voy a hablar a la persona acerca de su situación. El pastor viene y acaricia, el profeta viene y da leñazo. Dios no quiere leñazos, Dios no te ha llamado para dar leñazos. El ministerio profético no es de dar leño en una congregación, es que debe trabajar conjuntamente con un ministerio pastoral. La máxima autoridad dentro de una congregación es el pastor, no es ni el evangelista, ni es el maestro, ni es el apóstol, ni es el profeta. Y no dice, sujetaos a sus apóstoles, no dice, sujetaos a vuestros profetas, tampoco lo dice. Dice, sujetaos a vuestros pastores, porque son los que han de dar cuentas. Oye, los que han de dar cuentas. Yo me recuerdo una oportunidad que venía alguien y me decía, mire, yo quiero darle una palabra que tengo del Señor. Y le dije, hagamos una cosa.
vaya y se le da al pastor. ¿Crees que fue con el pastor? No fue, no fue. Él lo que quería era, y yo le digo, ¿sabe una cosa? Yo tengo un filtro y el filtro es el pastor. Entonces, tenemos que tener cuidado que la profecía, lamentablemente, se ha malinterpretado. Y muchas personas, porque profetizan, creen que ya son profetas. Una cosa es que el Señor en su misericordia me use para profecía y otra cosa es que tenga un ministerio profético. El ministerio profético es uno de los 5 ministerios que lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Pero lo importante es ahorita en este momento estamos hablando de la profecía. ¿Cuáles fundamentos o son las bases bíblicas de esta profecía? Es consolación, edificación, exhortación. ¿Sí? Y exhortar es animar, seguir adelante. Vas a recibir una palabra de exhortación y viene el Espíritu Santo y dice a esta persona, así dice el Señor, sigue adelante, yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Es una palabra de exhortación. La palabra de exhortación es exhortar a alguien a que siga adelante. ¿Sí? Eso es importante, porque mucha gente dice, es que lo voy a regañar. No, es que la exhortación no es regañar. Una cosa es amonestar y otra cosa es exhortar. Entonces, ¿qué es lo importante? Que debemos diferenciar. Están los 3 dones de inspiración: lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Dentro de estos 3, dice que el más excelente es el que yo profetice. Pero este que yo profetice es que cuando estamos en la congregación, este don se active y el Señor en su infinita misericordia, sin necesidad de que yo interprete, ¿sí?, o que hayan lenguas, inmediatamente el Señor pone una palabra de edificación, de consolación, consolar. No temas, hija mía, si dice el Señor, yo estoy contigo, no desmayes. Amén. Consolación, edificar, edificar cosas que te van a edificar. Amén. Y que te van a incentivar. Entonces, esto es muy importante saberlo. Y saber que existe. Y saber que nosotros lo podemos tener. Por eso, nosotros, y tal vez una de las cosas que más me han motivado a hacerlos, tal vez vas a decir, pastor, usted se ha detenido, y pareciera que con los dones en lo que es los fundamentos del cristiano, pareciera que pareciera que voy como una tortuguita, lento. Y tal vez usted dirá, pero pastor, ¿por qué va tan lento? Ya vamos por un montón y sigue lento. Yo quisiera que de una vez los diera a todos. Yo le puedo dar todos. Pero acuérdense, de nada sirve. ¿Y qué se le quedó? Nada. Mejor despacito, ¿sí? Bien explicadito, que tú en esta hora puedas tener la diferencia entre los 3 dones. Ya en este momento tú sabes distinguir perfectamente entre los dones de revelación que hemos visto, que eran 3, ¿verdad? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Hoy, género de lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. Y en este momento, ya con este panorama, tú mismo vas a poder fluir en una dimensión, saber que, bueno, hay 3 dones inspiracionales. Que el que habla en lenguas es un don. Y ese don, ¿cómo se manifiesta? Estoy hablando de mis lenguas caseras, por eso en esta mañana hice un poquitito de énfasis en que una cosa son mis lenguas normales, mis armas espirituales, para que el diablo no oiga lo que yo le digo al Señor. No puede interpretar las lenguas. Él no las puede interpretar. Cuando yo oro con mi entendimiento, Él está oyendo. Pero cuando yo oro con lenguas, Él no oye. Pero otra cosa es entonces el don. El don es un don de lenguas a través del cual se van a dar mensajes en lenguas.
Y después otro don que es la interpretación, que el que está hablando en lenguas por el Espíritu Santo recibe la interpretación de lo que está hablando en lenguas. Y el tercero es el de la profecía. Y el de la profecía es, estamos todos congregados juntos y viene una palabra del Señor. ¿Qué palabras van a venir? Van a venir palabra de edificación, palabra de consolación y palabra de exhortación. Tres únicas características por medio del cual el don de profecía se va a mover. Que el hecho de que una persona profetice y que lo que dijo se cumpla, no quiere decir que ya soy profeta, ya soy una profeta de Dios, que es lo que hoy está pasando. Muchos no se han dado cuenta que una cosa es un don del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, cuando nuestra copa está rebosando. Salmo 23 dice, mi copa está rebosando, yo estoy alabando, adorando, y ¡fum! Sale el don, se manifiesta el don. Esto es los dones. Entonces, en esta preciosa mañana, yo quiero que le pidamos al Señor. ¿Para qué? Cuando yo veo, por ejemplo, y tal vez te voy a dejar esto en tu corazón, cuando yo veo esto, en esta hora, lo veo como una vitrina. Cuando tú vas a una vitrina, ¿cuál es el propósito de la vitrina? ¿Para qué te pone los productos en la parte de afuera? Tú pasas, los miras y dices, wow, qué lindo. Y yo veo, y qué es lo que la idea de verlos es que yo los anhele. Que yo venga y yo diga, ay Señor, pero ese vestido me gusta, mis hermanas van a ver algo, y qué lindo ese vestido me gusta, qué lindo esos zapatos me gustan, ¡fum! Entra. El propósito de la exposición de estos dones del Espíritu Santo es, como dice la palabra, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, sino que ahora, como en una vitrina, tienes en este momento ya 6 dones. Primeramente Dios, la próxima semana vamos a hablar sobre los otros 3 para finalizarlos. Pero ya con estos 6, tú dices, ay, qué bonito. Ahí, miren, palabra de sabiduría. Qué lindo esto, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo tener ese don y poder a través del Espíritu Santo tener cosas del futuro! ¡Ay, qué bonito sería el don de ciencia, ¿verdad? Señor, yo quiero ese don de ciencia, Señor, para conocer, Señor, en un momento, para tu gloria, para tu honra, el pasado. Señor, pero también me gusta, Señor, el discernimiento. Señor, por favor, dame el discernimiento. Y bueno, hoy todavía agregamos y decimos, bueno, el mensaje está en lenguas, y gloria a Dios, mensajes en lenguas. Yo quiero dar mensajes en lenguas, pero también está interpretación. También hay interpretación. Y el tercero, bueno, también yo puedo profetizar de parte de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que nosotros le pidamos a Dios. Que le pidamos a Dios. Yo, no te imaginas, se lo he pedido una, otra y otra, y se lo sigo pidiendo, porque como es un don, el Espíritu Santo. Y alguien me preguntaba y me decía, pastor, ¿puede el Señor utilizarme en los 9 dones? Claro que puede. ¿Por qué? Porque los dones es un acto de fe, es un acto de sometimiento al Señor. Cuando tú te sometes a Dios, la iglesia, y eso es importante, cuando el Señor habla de Canaán, cuando le dice al pueblo de Israel de que entre a la tierra prometida, fíjate que entre a la tierra prometida, y dice que le va a dar la abundancia. La abundancia, lo que me habla es lo sobrenatural de Dios. Yo quiero en esta hora que tú cierres tus ojos, que le puedas decir al Señor, Señor, qué lindo, Señor, poder ver en esta hora este escaparate, Señor, de dones. Te pido, Dios, en esta preciosa hora, Señor, que tú me los concedas. Dile, Señor, tú no haces acepción de personas. Tu palabra dice, Señor,
que tú eres el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, emocionados, encantados, Señor, con el conocimiento que nos has dado, Señor, de estos dones. Señor, por favor, los necesitamos. Señor, te pedimos en esta hora que tengas misericordia, que aumentes mi fe, Señor, que pueda, Señor, vivir un evangelio, Señor, sobrenatural. Señor, que podamos, Señor, ser adornados, como tú lo dijiste, Señor, en tu palabra, que los dones son el adorno de tu iglesia. Por favor, Señor, danos las arras del Espíritu y adórnanos, Señor, con estos dones para la honra y gloria de tu nombre. Que le puedas decir en esta hora, Señor, dame, Señor, palabra de sabiduría, dame palabra de ciencia, dame, Señor, discernimiento de espíritus, dame mensajes, Señor, en lenguas, dame, Señor, interpretación, dame, Señor, profecía. Señor, por favor, en esta hora, dile, Señor, yo te pido, Señor, que me dé lo sobrenatural, en medio, Señor, de este mundo, en medio de estas adversidades, en medio, Señor, de estas vicisitudes. Señor, adórnanos, por favor, Señor. Señor, activa. Mashkita mara mashata mara mashanda remakira. Irrambara masore kendo rima rama soy kenda mara mashanda. Oh Señor de señores, en esta hora. Señor, por favor, Señor. Por favor, Señor. Oh Mariba Shenda Rimaraba Suaya. Señor, te pedimos en esta hora. Hemos visto por la vitrina del Espíritu Santo, Señor, estos regalos que tienes para tu iglesia, para tu esposa. Señor, atavíanos, por favor. Danos, Señor, danos, Señor, profecía. Danos, Señor, para que podamos edificar, para que podamos consolar, para que podamos exhortar. Danos mensajes en lenguas, danos interpretación, Señor, danos discernimiento, Señor, danos palabras, Señor, de ciencia, danos palabras, Señor, de sabiduría. Señor, te pedimos en esta hora, venimos delante del trono de tu gracia para pedirte, Señor, que tú nos actives. Dile, Señor, actívame, Señor, actívame, Espíritu Santo, activa tus dones, Señor, en mí ahora. Oh, Mashiva Rabakita Mara Mashenda Riba Kamba Rema Raba Suaya. Señor, danos en esta hora palabra de sabiduría, danos, Señor, palabra de ciencia, danos, Señor, en esta hora discernimiento de espíritus, danos, Señor, mensaje en lenguas, danos, Señor, interpretación en lenguas, danos, Señor, por favor, en esta hora, profecía, Señor. Henos aquí, Señor, como instrumentos en tus manos. Úsanos, Señor, para la honra y gloria, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, danos, Señor, estos dones. Danos, Señor, los dones, Señor, para que tu gloria se manifieste. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria, sea la honra, Señor, en esta preciosa hora. Dile, Señor, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, en este precioso día. Dile, Señor, a ti sea la honra, la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga el Señor de ti misericordia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y Dios primero. Nos vemos con ayuda del Señor el próximo domingo. Bendiciones y hasta pronto. Gloria a Dios. Amén y amén.